Me llamo Elena, aunque a veces siento que soy un fantasma en mi propia casa. 63 años, la mayor parte dedicada a criar a mis hijos y a cuidar de Antonio, mi esposo, que ahora ya no está. La casa se siente vacía sin su risa, sin sus ronquidos por la noche. 40 años juntos, un suspiro si lo miro desde aquí, desde este sillón donde tantas noches esperé a que volviera del trabajo. Antonio era un hombre bueno, trabajador, aunque a veces un poco terco. Pero me amaba, a su manera, y yo a él. Construimos una vida juntos, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y sacrificio. Vimos crecer a nuestros hijos, los vimos formar sus propias familias. Y ahora, solo me queda el recuerdo, un álbum de fotos amarillentas y el eco de su voz en cada rincón. Pero la vida no siempre es justa, ¿verdad? Antonio se fue de repente, un infarto fulminante que nos dejó a todos en shock. El dolor es un nudo en la garganta que no me deja respirar. Pero a ese dolor se suma otro, uno más amargo, el de la indiferencia, el desprecio, incluso, de Sofía, mi nuera. Desde que se casó con mi hijo, nunca me ha visto con buenos ojos. Siempre he sido la madre de Antonio, la que no entiende nada, la que estorba. Sus miradas, sus comentarios sutiles, sus desplantes, todo ha ido minando mi ánimo poco a poco. Recuerdo cuando llegaron a casa por primera vez después de casarse. Yo había preparado una cena especial, con el pastel de manzana que tanto le gustaba a Antonio. Sofía apenas probó bocado, diciendo que estaba a dieta. Después, se quejó del polvo en los muebles, del ruido de la televisión, de todo. Sentí como si mi casa, mi hogar, se convirtiera de repente en un lugar ajeno. Con los años, la situación no mejoró. Al contrario, empeoró. Sofía siempre encontraba la manera de hacerme sentir inferior, de recordarme que yo era de otra época, que mis ideas estaban obsoletas. Y Antonio, aunque me quería, no siempre me defendía. No le hagas caso, Elena, me decía. Ya sabes cómo es Sofía. Pero sus palabras no aliviaban el dolor. Ahora, con la muerte de Antonio, siento que Sofía ha aprovechado la oportunidad para tomar el control de todo. De repente, ella es la que decide, la que organiza, la que manda. Y yo, la viuda, la que debería ser el centro de atención y consuelo, me he convertido en una figura invisible, una sombra que se arrastra por los rincones de la casa. Los preparativos del funeral han sido una pesadilla. Cada decisión que tomo es cuestionada, cada sugerencia es rechazada. Sofía parece disfrutar humillándome, haciéndome sentir insignificante. Y yo, con el corazón roto y la cabeza llena de recuerdos, apenas tengo fuerzas para defenderme. Siempre he pensado que las nueras y las suegras estamos destinadas a chocar, como dos trenes en la misma vía. Pero con Sofía, la cosa fue diferente. No fue un choque gradual, fue un descarrilamiento desde el principio. No hubo luna de miel, ni siquiera un intento de entendimiento. Desde la primera vez que la vi, supe que no éramos el uno para el otro. Recuerdo que llegó a casa con mi hijo, Javier, con una sonrisa forzada y un vestido demasiado corto para mi gusto. Me dio la mano con frialdad y me dijo, mucho gusto, señora Elena. Señora Elena. Ni siquiera se molestó en llamarme por mi nombre. Ya ahí, sentí una punzada en el corazón. Con el tiempo, descubrí que Sofía era una mujer ambiciosa y superficial. Solo le importaba el dinero, la apariencia y las relaciones sociales. No entendía mi mundo, mi sencillez, mi dedicación a la familia. Para ella, yo era una anciana anticuada, una reliquia del pasado. Nunca olvidaré el día que le pregunté si quería aprender a hacer la salsa de tomate que hacía mi madre, la receta familiar que había pasado de generación en generación. Me miró con desprecio y me dijo, gracias, pero prefiero comprarla en el supermercado. Es más rápido y práctico. Sentí como si me hubiera abofeteado.
Poco a poco, Sofía fue tomando el control de la vida de Javier. Lo convenció para que se mudaran a una casa más grande, más moderna, lejos de mí. Lo alejó de sus amigos, de sus costumbres, de su familia. Y yo, como una espectadora silenciosa, veía como mi hijo se desvanecía en las garras de esa mujer. Antonio siempre me decía que no le diera importancia, que Sofía era así, que no lo hacía con mala intención. Pero yo sabía que no era verdad. Sofía disfrutaba haciéndome sentir mal, humillándome, recordándome que yo no era nadie en su vida. En las reuniones familiares, siempre encontraba la manera de hacerme quedar en ridículo. Contaba anécdotas vergonzosas de mi pasado, criticaba mi forma de vestir, se burlaba de mis opiniones. Y Javier, ciego de amor, no hacía nada para defenderme. Una vez, en Navidad, le regalé a Sofía un chal de lana que había tejido yo misma. Me había pasado semanas trabajando en él, poniendo todo mi cariño en cada puntada. Sofía lo desenvolvió con una sonrisa fingida y dijo, «Qué bonito, señora Elena. Pero no creo que me lo ponga. No combina con mi ropa». Lo guardó en un armario y nunca más lo vi. Esos pequeños gestos, esas pequeñas humillaciones, fueron acumulándose con el tiempo, hasta convertirse en una montaña de resentimiento. Y ahora, con la muerte de Antonio, esa montaña ha estallado, dejando al descubierto toda la amargura que he guardado durante años. Sofía se siente con derecho a todo, como si yo no tuviera ningún valor, como si mi dolor no importara. Pero se equivoca. Todavía tengo fuerzas para luchar. Todavía tengo una voz. Y pienso usarla. Con Antonio recién partido, aún sentía el calor de su mano en la mía, la casa llena de su aroma. Pero no había tiempo para el duelo tranquilo. Había que organizar el funeral, un trámite doloroso que se sumaba a mi pena. Al principio, intenté tomar las riendas, como siempre lo había hecho. Antonio y yo siempre nos habíamos encargado de todo juntos. Pero Sofía se interpuso en mi camino. «Yo me encargo de todo, Elena», me dijo con una sonrisa falsa. «Tú estás demasiado afectada para pensar con claridad». Al principio, pensé que quizás tenía buenas intenciones. Pero pronto me di cuenta de que lo único que quería era controlarlo todo, dejarme fuera de las decisiones importantes. Quería elegir la música para la ceremonia. Antonio amaba a Gardel. Sofía insistió en poner música clásica, algo más elegante. Quería que leyeran un poema que Antonio me había escrito cuando éramos jóvenes. Sofía dijo que era demasiado cursi. Quería elegir las flores, las rosas rojas que tanto le gustaban a Antonio. Sofía optó por lirios blancos, más sobrios y discretos. Cada decisión que tomaba, cada sugerencia que hacía, era rechazada, criticada, menospreciada. Sofía parecía disfrutar humillándome, haciéndome sentir que yo no tenía derecho a opinar sobre la despedida de mi propio esposo. «Elena, por favor, déjame a mí», me decía con condescendencia. «Tú no entiendes de estas cosas. Yo sé lo que es mejor». Pero lo que ella consideraba mejor era lo que a ella le gustaba, lo que a ella le parecía elegante y moderno. No le importaba lo que Antonio hubiera querido, lo que a mí me hubiera gustado. Solo le importaba su propia imagen, su propio ego. Intenté hablar con Javier, pedirle que interviniera, que le dijera a Sofía que me dejara participar en los preparativos. Pero él se limitaba a encogerse de hombros y decir, «Mamá, no te preocupes. Sofía lo está haciendo muy bien. Déjala que se encargue de todo». Me sentía sola, abandonada, invisible. Como si la muerte de Antonio me hubiera arrebatado no solo a mi esposo, sino también mi voz, mi derecho a despedirme de él como yo quería. Incluso la elección del ataúd se convirtió en una batalla. Yo quería uno sencillo, de madera clara, como el que habíamos elegido para mi madre. Sofía insistió en uno de caoba,
con adornos dorados, más acorde con su estatus social. La lista de invitados también fue motivo de discusión. Yo quería invitar a todos los amigos de Antonio, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Sofía quería limitar la lista a sus propios contactos, a la gente importante que pudiera dar una buena imagen. Cada día que pasaba, me sentía más frustrada, más impotente. Sofía me había arrebatado el control de todo, me había convertido en una simple espectadora de mi propio dolor. Pero sabía que no podía rendirme. Tenía que hacer algo, aunque fuera lo último que hiciera. Tenía que recuperar mi voz, mi dignidad, mi derecho a despedirme de Antonio como él se merecía. Y la oportunidad se presentó el día del funeral. Un detalle, aparentemente insignificante, fue la gota que colmó el vaso. El día amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera mi luto. Me vestí con mi traje negro, el que reservaba para las ocasiones especiales, aunque esta no era precisamente una ocasión para celebrar. Me miré al espejo y vi a una mujer envejecida por el dolor, con ojeras profundas y el cabello canoso más rebelde que nunca. Llegamos a la iglesia. Javier me ayudó a bajar del coche, pero Sofía se adelantó, con su vestido negro impecable y su peinado sofisticado. Parecía más una estrella de cine que una viuda. La iglesia estaba llena de gente. Reconocí a algunos amigos de Antonio, a los vecinos, a algunos familiares lejanos. Pero también vi a mucha gente que no conocía, seguramente los contactos de Sofía, la gente importante que había querido invitar. Cuando entré en la iglesia, Sofía me indicó un asiento en la tercera fila. ¿Por qué tan atrás?, le pregunté, extrañada. Es que la primera fila está reservada para la familia cercana, me respondió con frialdad. Tú puedes sentarte aquí, con las amigas de Antonio. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Cómo podía decirme eso? ¿Acaso yo no era familia cercana? ¿Acaso yo no era la esposa, la mujer que había compartido 40 años de su vida? Con la dignidad que pude reunir, le dije, Sofía, yo soy la esposa de Antonio. Mi lugar está en la primera fila, a su lado. Pero ella me miró con desprecio y me dijo, Elena, no seas ridícula. No hagas una escena en un momento como este. Siéntate donde te he dicho y no me avergüences. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Javier, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a nosotras y me dijo, mamá, por favor, no discutas ahora. Siéntate donde te ha dicho Sofía y ya está. Sentí como si el mundo se me viniera encima. Mi propio hijo, mi propia sangre, me estaba dando la espalda, poniéndose del lado de Sofía, la mujer que me había humillado y despreciado durante años. Con el corazón roto, me dirigí a la tercera fila y me senté en el asiento que me había indicado Sofía. Pero no podía dejar de mirar hacia la primera fila, donde veía a Sofía sentada con su familia, con sus amigos, con su gente. Y yo, la esposa, la viuda, la mujer que había amado a Antonio más que a nadie en el mundo, estaba sentada en la tercera fila, como una extraña, como una intrusa. La ceremonia comenzó. El sacerdote pronunció unas palabras sobre la vida de Antonio, sobre su bondad, sobre su generosidad. Pero yo apenas escuchaba. Estaba demasiado ocupada luchando contra las lágrimas, contra la rabia, contra la humillación. En un momento dado, me di cuenta de que no había suficientes asientos en la primera fila. Algunas personas estaban de pie, apretujadas, incómodas. Y entonces, vi lo que Sofía había hecho. Había reservado los asientos de la primera fila para su familia, para sus amigos, para su gente. Pero no había reservado un asiento para mí, la esposa. Me había dejado de pie. La humillación fue insoportable. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me levanté de mi asiento y salí de la iglesia, sin importarme lo que pensaran los demás. Necesitaba aire, necesitaba espacio,
necesitaba escapar de esa pesadilla. Pero antes de salir, miré a Sofía a los ojos. Y en ese instante, supe lo que tenía que hacer. El aire fresco me golpeó la cara al salir de la iglesia, pero no fue suficiente para aliviar el sofoco que sentía en el pecho. Caminé sin rumbo fijo, con las lágrimas resbalando por mis mejillas, sin importarme si alguien me veía. Necesitaba alejarme de ese lugar, de esa gente, de esa humillación. Encontré un banco en un parque cercano y me senté, tratando de recuperar el aliento. Pero el dolor era demasiado intenso, demasiado profundo. Era una mezcla de tristeza, rabia, indignación, frustración, impotencia. Un cóctel explosivo que amenazaba con consumirme por dentro. La muerte de Antonio era un golpe durísimo, un vacío irreparable en mi vida. 40 años juntos no se borran de la noche a la mañana. Recordaba su sonrisa, su voz, sus abrazos, sus manías. Cada detalle, cada recuerdo, era como una puñalada en el corazón. Pero a ese dolor se sumaba el trato de Sofía, su constante desprecio, su afán por hacerme sentir invisible, insignificante. No entendía por qué me odiaba tanto. ¿Qué le había hecho yo para merecer semejante humillación? Me sentía como un mueble viejo, arrumbado en un rincón, sin utilidad, sin valor. Como si mis años de sacrificio, de dedicación a mi familia, no hubieran servido para nada. Como si mi opinión no importara, como si mis sentimientos no contaran. Recordaba las palabras de mi madre: Elena, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Valórate a ti misma, quiérete a ti misma, porque nadie lo hará por ti. Pero yo no había seguido su consejo. Me había dedicado a complacer a los demás, a sacrificarme por mi familia, olvidándome de mí misma. Y ahora, aquí estaba, sola, abandonada, humillada, sintiéndome más vieja y más inútil que nunca. Pero entonces, algo cambió en mi interior. Una chispa de rebeldía, una llama de dignidad, se encendió en mi corazón. Ya no iba a permitir que Sofía me siguiera humillando. Ya no iba a permitir que nadie me hiciera sentir menos de lo que era. Tenía 63 años, sí, pero todavía tenía mucho que decir, mucho que demostrar. Todavía tenía una voz, y pensaba usarla. Me levanté del banco, decidida. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Regresaría a la iglesia. No para pedir perdón, no para suplicar un asiento en la primera fila. Sino para decirle a Sofía lo que pensaba, para ponerla en su lugar, para defender mi dignidad. Sabía que no sería fácil. Sabía que me enfrentaría a su desprecio, a su burla, a su ira. Pero no me importaba. Estaba dispuesta a todo con tal de recuperar mi voz, mi respeto, mi derecho a ser quien era. Caminé de vuelta a la iglesia, con paso firme, con la mirada fija en el horizonte. Ya no era la viuda humillada, la anciana invisible. Era Elena, la mujer que había amado a Antonio durante 40 años, la madre de Javier, la abuela de mis nietos. Y nadie, ni siquiera Sofía, iba a arrebatarme mi identidad. Volví a entrar en la iglesia con la frente en alto, ignorando las miradas de sorpresa y curiosidad que se cruzaban en mi camino. La ceremonia seguía su curso, pero yo ya no era la misma mujer que había salido huyendo, derrotada y humillada. Ahora era una guerrera, dispuesta a luchar por su honor. Me abrí paso entre la gente, sin importarme si molestaba o interrumpía. Caminé directamente hacia el ataúd, donde Antonio yacía en paz, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Me detuve frente al ataúd y lo miré fijamente. Necesitaba despedirme de él, decirle adiós, expresarle todo el amor que sentía en mi corazón. Pero también necesitaba hacer justicia, defender mi dignidad, poner a Sofía en su lugar. Respiré hondo y cerré los ojos por un instante. Pedí fuerzas a Antonio, a mi madre, a todos mis antepasados.
y cuando los abrí, sentí una determinación inquebrantable. Me incliné sobre el ataúd y besé la frente de Antonio. Adiós, mi amor, susurré. Te amaré siempre. Luego, me enderecé y me giré hacia Sofía, que me miraba con desprecio desde la primera fila. La vi tensa, incómoda, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Caminé hacia ella, con paso firme, con la mirada fija en sus ojos. No le temía. Ya no le temía. Me detuve frente a ella y la miré fijamente. Por un momento, el silencio se hizo absoluto. Todos los ojos estaban puestos en nosotras. Y entonces, hablé. Mi voz resonó en toda la iglesia, clara y contundente. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente hablé, con la verdad y la dignidad que me quedaban. Sofía, dije. Quiero decirte algo que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Algo que necesitas saber. Sofía me miró con desprecio, pero no dijo nada. Esperaba mi ataque, mi explosión de ira. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. No iba a rebajarme a su nivel. Simplemente le dije la verdad que había estado ocultando durante años. La verdad que necesitaba salir a la luz. Sé que me has odiado desde el principio, dije. Sé que me has despreciado, humillado, hecho sentir invisible. Sé que has tratado de arrebatarme a mi hijo, a mi familia, a mi vida. Pero lo que no sabes es que no lo has logrado. Porque yo soy más fuerte de lo que crees. Porque yo tengo el amor de Antonio en mi corazón. Y porque yo no voy a permitir que nadie me haga sentir menos de lo que soy. Hice una pausa y la miré fijamente. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, rabia y miedo. Y entonces, le dediqué la frase que había estado guardando para este momento. La frase que no olvidaría jamás. Antonio siempre supo valorarme, dije con la voz firme y clara. Algo que tú nunca aprenderás. Las palabras resonaron en el silencio de la iglesia, como un trueno en una noche de tormenta. Sentí el peso de cada sílaba, el poder de cada palabra. Era la verdad, mi verdad, la que había estado guardando durante años. Vi cómo el rostro de Sofía se contraía en una mueca de rabia y humillación. Sus ojos brillaban con furia, pero también con un atisbo de miedo. Sabía que mis palabras la habían alcanzado, que habían penetrado en su coraza de soberbia y desprecio. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Había defendido mi honor, mi dignidad, mi derecho a ser quien era. Me giré y me alejé de Sofía, dejando atrás su rostro desencajado. Caminé hacia la salida de la iglesia, con la frente en alto, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que mis palabras tendrían consecuencias. Sabía que Sofía no me perdonaría jamás. Pero no me importaba. Ya no me importaba. Había recuperado mi voz, mi poder, mi libertad. Salí de la iglesia y respiré hondo. El sol brillaba con fuerza, como si celebrara mi victoria. Me sentía renovada, liberada, empoderada. Javier me esperaba en la puerta, con el rostro preocupado. ¿Qué has hecho, mamá?, me preguntó. ¿Por qué has dicho esas cosas? He dicho la verdad, hijo, le respondí. La verdad que necesitaba decir. Ya no podía seguir callando. Javier negó con la cabeza, sin entender. Pero yo sabía que algún día comprendería. Algún día se daría cuenta del daño que Sofía me había hecho, del sacrificio que había hecho por mi familia. Me abrazó con fuerza y me dijo, mamá, te quiero. No quiero que sigas sufriendo. Yo también te quiero, hijo, le respondí. Y ya no voy a sufrir más. Voy a vivir mi vida, a disfrutar de cada momento, a ser feliz.
Me alejé de Javier y me dirigí hacia mi casa, con el corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentarme a muchos desafíos. Pero estaba preparada. Estaba lista. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi poder. Y nadie, ni siquiera Sofía, podría arrebatármelos de nuevo. A partir de ese día, mi vida cambió para siempre. Dejé de ser la viuda humillada, la anciana invisible. Me convertí en Elena, la mujer que había amado a Antonio durante 40 años, la madre de Javier, la abuela de mis nietos. Y viví mi vida con alegría, con pasión, con libertad. Porque sabía que me lo merecía. Porque sabía que era valiosa. Porque sabía que Antonio siempre me había amado y valorado. Y eso era lo único que importaba. No me quedé a ver la reacción inmediata de Sofía, pero Javier me contó después lo que pasó. Me dijo que al principio se quedó paralizada, con la boca abierta, sin saber qué decir. Luego, su rostro se enrojeció de ira y vergüenza. Intentó replicar, pero las palabras no le salían. Javier me contó que algunas de las amigas de Sofía la miraban con reprobación, mientras que otros familiares se mantenían en silencio, incómodos y avergonzados por la escena. Nadie sabía qué hacer, cómo reaccionar. Según Javier, en los ojos de Sofía se vislumbró por un instante un atisbo de arrepentimiento. Una sombra de duda, de culpa, de remordimiento. Pero fue solo un instante, un fugaz destello que desapareció tan rápido como había aparecido. Después, Sofía se recompuso y trató de minimizar la situación. Le dijo a Javier que yo estaba senil, que no sabía lo que decía, que estaba afectada por el dolor. Pero Javier no le creyó. Él sabía que yo estaba en mis cabales, que había dicho la verdad. Me dijo que se sintió avergonzado por el comportamiento de Sofía, por su falta de respeto hacia mí, por su crueldad. Me prometió que hablaría con ella, que le haría entender el daño que me había causado. No sé si Sofía llegó a comprender realmente el alcance de sus actos. No sé si alguna vez se arrepintió de verdad. Pero lo que sí sé es que mis palabras la marcaron para siempre. Le demostré que no era una anciana indefensa, que tenía voz y voto, que no iba a permitir que nadie me humillara. Después del funeral, la relación con Sofía se enfrió aún más. Apenas nos dirigíamos la palabra, y cuando lo hacíamos, era con la mayor cortesía posible, evitando cualquier tema que pudiera generar conflicto. Javier intentó mediar entre nosotras, pero no lo logró. Sofía se mostraba inflexible, incapaz de reconocer sus errores, de pedir perdón. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa situación. Acepté que Sofía nunca me querría, que nunca me valoraría. Pero eso ya no me importaba. Yo me quería a mí misma, me valoraba a mí misma, y eso era suficiente. Me centré en mis propios intereses, en mis propios amigos, en mis propios proyectos. Volví a pintar, a leer, a viajar. Me apunté a clases de yoga y de baile. Me hice voluntaria en un centro de ancianos. Descubrí que la vida tenía mucho que ofrecer, incluso después de la muerte de Antonio. Aprendí a disfrutar de cada momento, a valorar cada pequeña cosa, a ser feliz conmigo misma. Y aunque la sombra de Sofía siempre estaría presente en mi vida, ya no me afectaba como antes. Había aprendido a protegerme, a defenderme, a no dejar que nadie me hiciera sentir menos de lo que era. Porque sabía que Antonio siempre me había amado y valorado. Y eso era lo único que importaba. Su recuerdo era mi fuerza, mi inspiración, mi guía. Y con él en mi corazón, podía enfrentarme a cualquier desafío, superar cualquier obstáculo, vivir mi vida con plenitud y alegría. Como era de esperar, la relación con Sofía nunca volvió a ser la misma. De hecho, se volvió aún más distante y formal. Las visitas a casa de Javier se hicieron menos frecuentes, y las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario.
Sofía evitaba cualquier contacto conmigo, y yo hacía lo mismo. No había rencor, pero tampoco había afecto. Simplemente, una frialdad glacial que parecía imposible de derretir. Javier, por su parte, se sentía atrapado en medio de dos fuegos. Intentaba complacerme a mí y a Sofía, pero era una tarea imposible. Se sentía culpable por no haber defendido antes, por haber permitido que Sofía me humillara. Con el tiempo, Javier aprendió a aceptar la situación. Comprendió que no podía cambiar a Sofía, pero sí podía cambiar su propia actitud. Decidió pasar más tiempo conmigo, a hacerme sentir querida y valorada, a compensar la falta de afecto de su esposa. A pesar de la frialdad con Sofía, yo me sentía liberada. Por fin había expresado mi verdad, había defendido mi dignidad, había puesto a Sofía en su lugar. Ya no tenía que callar, que fingir, que tragarme mis sentimientos. Sabía que mis palabras habían tenido un impacto en Sofía, aunque ella nunca lo reconociera. Le había demostrado que yo no era una anciana indefensa, que tenía voz y voto, que no iba a permitir que nadie me humillara. Esa liberación me dio fuerzas para seguir adelante, para reconstruir mi vida, para encontrar la felicidad. Me di cuenta de que la felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la aceptación de uno mismo. Aprendí a quererme tal como era, con mis virtudes y mis defectos, con mis arrugas y mis canas. Dejé de compararme con los demás, de buscar la perfección, de complacer a todo el mundo. Me centré en mis propios intereses, en mis propios sueños, en mis propias metas. Volví a hacer las cosas que me gustaban, a rodearme de gente que me quería, a disfrutar de cada momento. Descubrí que la vida tenía mucho que ofrecer, incluso después de la muerte de Antonio. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, los momentos sencillos, los detalles insignificantes. Me di cuenta de que la felicidad estaba en las cosas simples, en una sonrisa, en un abrazo, en una conversación, en un paseo por el parque, en un atardecer. Y aunque la sombra de Sofía siempre estaría presente en mi vida, ya no me afectaba como antes. Había aprendido a protegerme, a defenderme, a no dejar que nadie me hiciera sentir menos de lo que era. Porque sabía que Antonio siempre me había amado y valorado. Y eso era lo único que importaba. Su recuerdo era mi fuerza, mi inspiración, mi guía. Y con él en mi corazón, podía enfrentarme a cualquier desafío, superar cualquier obstáculo, vivir mi vida con plenitud y alegría. Miro hacia atrás y veo una vida llena de sacrificios, de renuncias, de entrega a mi familia. No me arrepiento de nada. Amé a Antonio con todo mi corazón, crié a mis hijos con dedicación y me esforcé por construir un hogar feliz. Pero también veo una vida llena de invisibilidad, de menosprecio, de humillaciones. Una vida en la que me olvidé de mí misma, de mis propios sueños, de mis propias necesidades. Y me pregunto si valió la pena. Si todos esos años de sacrificio fueron recompensados. Si mi familia me valoró y me amó como yo los amé a ellos. Y la respuesta no es fácil. Hay momentos en los que siento que sí, que mi vida tuvo sentido, que mi familia me necesita y me quiere. Pero también hay momentos en los que me siento sola, abandonada, olvidada. Pero lo que sí sé es que ya no voy a permitir que nadie me haga sentir menos de lo que soy. Que ya no voy a permitir que nadie me humille, que me desprecie, que me haga sentir invisible. He aprendido que la vida es demasiado corta para vivirla en la sombra, para vivirla para los demás. Que es importante valorarse a uno mismo, quererse a uno mismo, respetarse a uno mismo. He aprendido que la felicidad no está en el reconocimiento de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. Que no importa la edad que tengamos, siempre hay tiempo para empezar de nuevo, para perseguir nuestros sueños, para vivir la vida con plenitud y alegría. Por eso, quiero compartir mi historia con todas las mujeres que han pasado por situaciones similares. Con todas las mujeres que se han sacrificado por su familia,
que han sido invisibles, que han sido menospreciadas. Quiero decirles que no están solas. Que no son invisibles. Que son valiosas, importantes, queridas. Que tienen derecho a ser felices, a vivir sus vidas con plenitud y alegría. Quiero decirles que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que nunca es tarde para perseguir sus sueños. Que nunca es tarde para valorarse a sí mismas. Quiero decirles que tienen una voz, y que deben usarla. Que tienen un poder, y que deben ejercerlo. Que tienen una dignidad, y que deben defenderla. Quiero decirles que son mujeres fuertes, valientes, capaces de superar cualquier obstáculo, de enfrentarse a cualquier desafío. Quiero decirles que se amen a sí mismas, que se valoren a sí mismas, que se respeten a sí mismas. Porque se lo merecen. Porque son únicas, especiales, irrepetibles. Y quiero decirles que nunca olviden que Antonio siempre las amó y las valoró. Y que su recuerdo siempre será su fuerza, su inspiración, su guía. Porque con él en su corazón, pueden enfrentarse a cualquier desafío, superar cualquier obstáculo, vivir sus vidas con plenitud y alegría. Porque son mujeres maravillosas, capaces de transformar el mundo con su amor, con su sabiduría, con su valentía. Y merecen ser felices. Merecen vivir sus vidas con plenitud y alegría. Merecen ser amadas, valoradas, respetadas. Porque son mujeres. Y eso es lo más importante.